Buenas tardes, ¿cómo andan? Esperamos un poquito más que entren todos y que me habiliten como hospedadora, así arrancamos. Buenas tardes. Doctora, una consulta. Sí, decime. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Porque con usted ya habíamos terminado de ver todo lo que era jurisdicción y competencia y todo eso. En realidad no terminamos. Quedaron Mira, algunas cositas por ver y aparte tenemos que ver competencia ordinaria y federal es y verdad. eso no lo vieron en detalle y tenemos que ver No, también debido proceso y tutela es judicial verdad. efectiva. ¿Mm? O sea que tampoco Gracias por llegamos verlo. hoy con todo. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a dar comienzo. ¿Cómo andan? Todo bien. Bárbaro, me alegro. ¿Alguna pregunta, algún tema que quieran rever de lo que ya vimos? Porque tenemos que avanzar un poquito más con competencia. No sé si, a ver, Narela, creo que no sé si estás hablando, tenés el micrófono o no estás hablando con nosotros. Ah, no estabas hablando con nosotros. No hay problema. Bueno, ¿nada? ¿Ninguna pregunta? Igual está bueno que dejen la cámara abierta, así los voy conociendo y no siento que estoy hablando sola con la computadora. Bueno, el otro día quiero mostrarles igual el PowerPoint que habíamos empezado a ver. Porque le hice algunos cambios. Les hago una pregunta. A ver, ¿ustedes se fijaron en el campus lo que subí en esta unidad de jurisdicción y competencia? Porque para mí yo había subido una carpeta con muchos archivos y hoy vi que no. Así que borré lo que había subido y volví a subir para que quede carpeta de jurisdicción, de competencia. O sea, que hay audios de funciones del Estado, audios de jurisdicción, audios de competencia, PowerPoint de jurisdicción, el PowerPoint este es el de competencia, también el de jurisdicción. Le subí material de Alvarado Belloso de jurisdicción, que creo que son 2 archivos, otro de Peirano de jurisdicción preventiva, y le subí también uno, no me acuerdo si es 1 o 2 archivos de competencia de Alvarado Belloso. ¿Tienen todo eso? ¿Tienen disponibilidad? ¿Lo pueden ver? ¿Quedó? ¿No quedó?
si se pueden... Ahora me fijo para chequear que podamos entrar a todo. Yo hasta hace Dale. 2 días había entrado y estaba solamente los audios y un PowerPoint. Sí, yo me lo acabo de que- fijar y está. Ah, está todo Sí, se ve. perfecto, porque Sí, lo sí, hice sí. hoy en la mañana. Bárbaro, listo, entonces quedó bien. Buenísimo. Bueno, no hay ninguna pregunta de declinatoria, de inhibitoria, de prórroga de competencia. Que no haya ninguna pregunta me da como un poquito de miedo, porque no es un tema tan sencillo. Entonces pienso que si no hay ninguna pregunta es que les falta estudiar. Bueno, el miedo me va a dar el día que rindan los exámenes. Profesora, le hago una pregunta. Dime. Bien, ¿qué significa, o sea, la prórroga? Sí entendí todo lo demás, pero... No, prórroga sería como la posibilidad de modificar. Entonces es modificar la competencia, trasladar la competencia que la ley le da a un juez a favor de otro. Eso, que sería la prórroga, no está permitido, salvo que hablemos de la competencia territorial, con acuerdo de partes, en asuntos exclusivamente de contenido patrimonial. Si no, no estaría permitido. El código no lo habilita. Pero la prórroga es eso, el acuerdo de partes de trasladar la competencia del juez que según la ley es competente a favor de otro. ¿Está claro? Ahora. Sí, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ¿por qué les pongo recusación y excusación? Porque ustedes este tema lo vieron. Lo que pasa es que yo creo que ya les expliqué que en la comisión 1 lo doy conjuntamente. Bueno, ahora no lo doy, pero no importa. Pero lo armé dentro del cuadro porque lo he dado los dos temas conjuntos. Y es más, hoy le agregué algunas cosas. Que si bien ustedes lo vieron con la doctora Berardo, o sea que lo han visto muy bien, porque es una excelente docente, no les va a venir mal algunas cositas que a mí me interesa resaltar, porque veo los problemas después en los parciales, y bueno, ya que lo tienen acá, también les sirve para el repaso. Entonces lo que hice a este, que esto es nuevo, lo hice hoy, le agregué a este trabajo que ya tenía jurisprudencia de la Suprema Corte y le agregué también un fallo de la recusación sin expresión de causa de acá de Mar del Plata. Me gustó mucho este fallo. Es la síntesis del fallo, ¿no? Es el sumario. Pero me gustó porque aclara muchos conceptos. Bueno, primero, ¿qué es un fallo? Estamos hablando de una sentencia. Esta sentencia fue dictada por la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ahí están los datos, es un expediente que tramita en La Plata. Puse entre otros fallos porque estos mismos fundamentos la Suprema Corte, los ha expuesto en otros fallos. Este es el último que está disponible, que es de octubre del 2019. Marcatil Gioconda, con Poder Judicial, sobre una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos, recursos terneros de inconstitucionalidad. A ver si es alguna pregunta. Profe, yo estoy viendo algo que dice Sistema Judicial Argentino. Ah, estoy compartiendo eso. A ver, entonces. Ah, yo pensé que se me había tildado a mí. No, entonces yo compartí. Claro, yo lo estaba mirando el PowerPoint, pero no se los estaba compartiendo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Bien. Sí, lo otro es un cuadrito que es de la doctora Bustamante, que lo iba a usar, que también se los puedo subir para que les quede. Bueno, bien. Este fallo, entonces, como les decía, es un fallo que habla de la recusación y de la excusación. Acuérdense, y acá es donde a mí me interesa hablar, porque yo hablo de este tema que es de otra bolilla, bueno, da igual que está todo relacionado, ¿no? Porque es fundamental, y esto ya lo vimos en otra clase, pero no voy a dejar de recalcarlo porque suelen confundirlo. La recusación y la excusación tienen por finalidad, garantizar la imparcialidad del juez. La imparcialidad del juez es uno de los elementos de la jurisdicción. Es decir, que si el juez no es imparcial, no hablamos de una verdadera función jurisdiccional. ¿Y eso cuándo lo vimos? Cuando hablamos de jurisdicción administrativa. ¿Y qué dijimos?
que si el Poder Ejecutivo por sí o a través de los órganos y tribunales que dependen de él dicta resoluciones o sea, para tratar de solucionar un conflicto que se da entre la misma administración pública y un particular o un contribuyente o un empleado de esta entidad, no hay imparcialidad, porque el que resuelve es parte del conflicto. Acá, en la documentación, perdón, en la bibliografía que les acompaño, que eso no excluye que igual tengan que estudiar de los libros que sean recomendados, ¿no?, por la cátedra. Pero Alvarado Belloso, él cuando habla de la recusación y la excusación, dicen que en realidad hay una falta de competencia subjetiva. Y yo por eso les puse acá, según Alvarado Belloso, atacan la falta de competencia subjetiva. Discusión doctrinaria. ¿Por qué es una discusión doctrinaria? Porque él dice que el juez no es competente porque no tiene los elementos personales que tiene que tener, que es la garantía de la imparcialidad. Sin embargo, lo que nosotros vemos en todos los demás autores, pero bueno, Alvarado Belloso tiene siempre alguna opinión muy particular, ¿no? Lo que dice la gran mayoría de los autores es que la recusación y la excusación lo que garantizan es la imparcialidad del juez. No hablamos de incompetencia, el juez es competente, pero se va a tener que desplazar su competencia porque existe un elemento, un vínculo entre él y las partes, entre el objeto del proceso, que lo va a sacar del lugar de tercero imparcial. A ver, si en el juicio el demandado, perdón, el actor que está iniciando un juicio que resulta competente ante el juez en cuestión, el actor le debe plata al juez por otra cosa, porque el juez le vendió un auto y nunca se lo pagó. Le debe plata. Entonces, en ese mismo juicio, en ese mismo juzgado donde él es el titular, cae un expediente donde al que él le debe plata está haciendo un reclamo para que le paguen otro dinero que le debe un tercero. ¿Qué dice el juez? Bárbaro. Hago lugar a la demanda, embargamos, ejecutamos, subastamos, el actor cobra y yo ya le puedo embargar a él porque va a tener plata disponible, ¿no? Sería lo razonable, digamos. Si yo sé que el que a mí me debe plata está por cobrar, voy a prender todas las velas o voy a hacer lo que sea necesario dentro de la legalidad para que esa persona pueda cobrar y con eso me pague. Es razonable. Entonces, el juez va a ser imparcial en el dictado de la sentencia donde tiene a su deudor como acreedor de otra obligación. Obviamente no. Entonces el juez se tiene que excusar. Tiene el deber de excusarse. El deber es de tal naturaleza que si el juez, sabiendo que existe una causal de recusación, no lo hace y dicta una resolución que no sea de mero trámite, es decir, que él algo resuelve en el proceso, alguna incidencia o alguna cuestión, es una causal de mal desempeño. Y el mal desempeño, ¿qué es? ¿Causal de qué? De remoción. De remoción, Exactamente. de jury en enjuiciamiento. Exactamente, es una causal de remoción de los jueces por el jury, no de remoción en ese expediente, no, de destitución de su cargo como juez. O sea que fíjense ustedes la trascendencia que tiene el tema, las vías de la recusación y la excusación, o sea, el instituto de la recusación y la excusación. La trascendencia que tiene que si el juez, sabiendo que existe un elemento igual, resuelve alguna cuestión en un proceso, es causal de destitución. Yo lo pongo esto acá, les repito, yo sé que este tema ustedes, pero no tengo dudas que lo han visto y muy a conciencia y muy claro con la doctora Berardo. Me estoy tomando un té, disculpen, ¿no? Pero mientras doy la clase. Pero es importante porque quiero que ustedes vean conjuntamente los dos institutos, la declinatoria y la inhibitoria, que son vías para apartar al juez que es incompetente, la posibilidad del juez de inhibirse de oficio cuando él sea incompetente por cualquier causa o incompetente en razón del territorio y el proceso no sea susceptible de prórroga, o sea, porque no es una cuestión exclusivamente patrimonial, o sea que el juez se puede inhibir, el demandado le puede pedir
incompetencia a través de una declinatoria o una inhibitoria si habláramos de incompetencia territorial. O sea que tenemos estas tres vías. ¿Para qué? Para asegurarnos que el juez que conoce del proceso sea competente. ¿Qué tipo de competencia? Todas. Que sea competente, tenga competencia ordinaria, que sea competente en razón de la materia, en razón del grado, en razón del turno, todo. Y del territorio, por supuesto. Cuando hablamos de recusación y excusación, nos estamos refiriendo a un elemento como es la objetividad que hace a la función jurisdiccional, no a la competencia. Pero no obstante, eso a mí me importa que ustedes estudien lo que dice Alvarado Belloso y tengan la interpretación que da él, que estaría faltando un elemento de la competencia subjetiva o faltaría competencia subjetiva. Bien. Profesora, Sí, decime. entonces la declinatoria y la inhibitoria tienen como objetivo garantizar la competencia del juez, mientras que la recusación y excusación garantizar la imparcialidad del juez. Exactamente. Pero, como figura acá, para Alvarado Belloso atacan la falta de competencia subjetiva, la recusación y la excusación. Él habla de falta de competencia subjetiva, pero eso es un concepto que introduce Alvarado Belloso, pero que no lo podemos tomar. O sea, si ustedes a mí me dicen, no, a través de la recusación voy a plantear la incompetencia del juez, yo les digo, está mal. Si ustedes me dicen, a través de la recusación voy a plantear que existen elementos que hacen presumir la falta de imparcialidad del juez, que para Alvarado Belloso es una falta de competencia subjetiva, ahí les voy a decir, está perfecto, porque me van a dar lo que determina el instituto, y aparte me van a dar una opinión doctrinaria de Alvarado Belloso, que la tienen que saber. ¿Está? Pero es exactamente como vos dijiste. Bien, esto igual está disponible, ¿eh? Y acá entonces les establecí un fallo, les copié un fallo porque me pareció que era interesante, y aparte es una manera que siempre ustedes no particularmente, pero como que muchas veces los alumnos reclaman que quieren leer jurisprudencia. Leer jurisprudencia no es fácil, yo igual le doy la sinopsis del fallo, pero esto es una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué dice? El instituto de la excusación, al igual que la recusación con causa, es un... Ay, perdón, tenía el teléfono. Es un mecanismo de excepción cuya aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural, en miras de tutelar la imparcialidad de los magistrados llamados a intervenir en un determinado asunto. ¿Vamos a analizar esto? A ver. ¿Por qué refiere a la excusación como la recusación con expresión de causa? Porque las causas son las mismas, son las del artículo 17. Si bien para la excusación la enunciación no es taxativa, esto se los puse acá, porque el artículo 30 también nos habla de aquellas causales que el juez, por motivos de decoro, de cabeza, considere que es mejor apartarse porque puede perder la objetividad. Entonces, pero hablamos en términos generales de las mismas causas. O sea que tanto la recusación, porque la recusación sin expresión de causa no sabemos por qué recusa, perdón. No sabemos por qué la parte recusa al juez, porque no expresa la causa. Pero por eso es tan limitado el instituto. Pero cuando hablamos de la recusación con la expresión de causa, hay que expresar una causal del artículo 17, lo mismo que la excusación. Entonces, estos institutos, ¿qué son? Bueno, son mecanismos de excepción, es decir, que no es lo habitual que el juez excuse ni que las partes lo vayan a recusar, es excepcional. ¿Y qué genera? Que se desplace la competencia de los jueces. Y esto es lo que yo hoy quería también profundizar, ver cuáles son los supuestos en que se puede desplazar la competencia de los jueces. Fíjense ustedes lo que dice acá. Y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural. Que el otro día, no sé si me preguntaron ustedes, si no igual esto, el miércoles que viene vamos a hablar de tutela judicial efectiva y debido proceso, así que vamos a hablar bien de juez natural, pero el juez natural, en principio, es el que tiene jurisdicción y el que tiene competencia. O sea, que el titular del Juzgado Civil y Comercial 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata salió sorteado para resolver y ser el juez competente en ese proceso. Pero resulta
que el demandado es el hermano. Entonces, capaz que el juez no se dio cuenta, o no, sí, se dio cuenta y, lo excusó, y se excusó. O no se dio cuenta y cuando el demandado contesta, lo recusa con causa. ¿Por qué? Porque hay un interés, un vínculo, en este caso, un vínculo de parentesco, de consanguineidad, que hace que haya una presunción que pierde la objetividad. Pero el juez natural, con jurisdicción y competencia, era el juez del 1, no era el del 8, que salió sorteado después. Se desplaza la competencia a un juez, que en este caso, como tenemos 16, va a ser de la misma competencia territorial, de la misma competencia en razón de materia, de la misma competencia en razón de grado, pero que altera la competencia en razón de turno o sorteo. ¿Van entendiendo hasta ahora? Bien. Entonces, volvemos, que la aplicación de la excusación y de la recusación con expresión de causa va a desplazar la competencia del juez natural, o sea que de alguna manera altera el principio del juez natural. ¿Pero por qué lo hace? Porque lo que busca es tutelar, o sea, garantizar la imparcialidad de los magistrados, la imparcialidad del juez que ha sido designado para intervenir en un determinado asunto. Entonces, en pos de garantizar la imparcialidad del juez que conoce del proceso, es que se desplaza la competencia y se altera el principio del juez natural a través de la excusación y la recusación con causa. ¿Está entendido? ¿Sí? Léanlo, denle una leidita y me dicen a ver si alguno no entiende algo. Profe, no me queda claro porque yo creía que la competencia se hacía a través de la declinatoria y la inhibitoria. ¿Por qué en este caso sería con la excusación y la recusación? No. A ver, disculpen un segundo. No es lo que yo expliqué. Yo expliqué justamente... Perdón, ahí está. Yo lo que expliqué es que en la finalidad que tiene la excusación y la recusación no es desplazar la competencia, es garantizar la imparcialidad. Pero eso, como un efecto secundario, implica desplazar la competencia. ¿Quién me había preguntado? ¿Narela? Sí. Bien, ¿entendés? O sea, a través de la declinatoria y la inhibitoria yo tengo un fin, que el juez que conozca del proceso sea competente. Y como considero que el juez donde tramita el proceso es incompetente, planteo la incompetencia. Esa es mi finalidad. Acá yo tengo otro fin, que es garantizar la imparcialidad del juez. Pero no tengo otra manera de hacerlo que no sea desplazando la competencia. Porque ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que siga tramitando el expediente en ese juzgado si el juez tiene un vínculo con alguna de las partes y no me garantiza la imparcialidad? No tengo otra forma. ¿Te quedó claro, Narela? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bien, entonces, ¿entienden esto? Es un efecto secundario. O sea que en ambos casos, sí. si proceden, tanto declinatoria como inhibitoria, o recusación o excusación, se aparta el juez del conocimiento de la causa. Lo que cambia sería la finalidad de cada uno, la garantía que busca cada uno. Claro, pero a ver, yo puedo utilizar, por un lado puedo utilizar la vía de la declinatoria siempre que considere que el juez es incompetente. Si el juez es incompetente en razón del territorio, puedo optar por la declinatoria o la inhibitoria, no las dos, para lograr que el juez sea competente. Por otro lado, también tengo como actor cuando inicio el proceso o como demandado, plantear la recusación o el juez excusarse si son los competentes, pero tienen un vínculo. Entonces son vías totalmente distintas, que tienen sus momentos procesales oportunos y tienen distintas finalidades. Pero lo que pasa es que la finalidad es garantizar la competencia en uno y garantizar la imparcialidad en el otro. Pero en la práctica todo implica un desplazamiento de la competencia, porque se traslada o porque era incompetente y pasa al competente, o porque era amigo de la parte y pasa a otro juez imparcial. Claro, además la declinatoria y la inhibitoria las plantea el demandado, ¿no? Mientras que Exactamente. la recusación
Bueno, y la excusación las puede plantear el actor también. La recusación con o sin expresión de causa la puede plantear el actor o La recusación, perdón, no, la excusación la plantea el juez. y la acusación la plantea el juez. Es como cuando se inhibe el juez porque es incompetente. Exactamente. Exactamente. Por eso, este fallo, cuando lo vi y me pareció que estaba bueno porque aportaba mucho. Por eso lo agregué acá y bueno, aunque no es un tema mío. No, en realidad estamos en la bolilla 2, Camila. Estamos en la bolilla 2, que es jurisdicción y competencia, pero yo estoy haciendo una relación con la bolilla, con recusación y excusación, que están en la bolilla 4. ¿Mm? Lo que pasa es que acá, cuando nosotros, o sea, acá está dividido en bolillas, pero el derecho procesal es uno. ¿Mm? ¿Te perdiste en alguna otra cosa? ¿Necesitas hacerme alguna otra pregunta o vas entendiendo? Perfecto. Bien. Bueno, yo acá había hecho esto, pero se los dejo. La recusación, o sea, quiero decir si no lo voy a sacar. Pero también agregué este fallo. Porque, por eso les digo, porque yo acá no doy este tema, que eso lo aclaré hoy temprano, no doy este tema, lo da la doctora Berardo, pero como muchas veces pasa que se confunden los alumnos uno y otro, que a veces lo confunden porque lo confunden y a veces lo confunden porque le falta estudio. Pero por eso quise reiterar y hacer la comparación. Acá, este es un fallo, Vidal Luis Alberto, sobre sucesión a intestato de la Sala 3 de la Cámara de Operaciones Civil y Comercial de Mar del Plata, también es del año 2019, del 11 de junio. Y dice, la recusación sin causa lo es siempre respecto de la persona del juez, y no del juzgado o tribunal, teniendo como destinatario concreto al magistrado, ente físico titular del órgano jurisdiccional. La recusación no se refiere a los juzgados, sino a las personas de los jueces. Que en realidad esto es aplicable para la recusación con causa o la recusación sin causa. Es aplicable para los dos. Acá puntualmente este fallo remitía a la recusación sin causa, pero fíjense que acá habla de la recusación en términos generales. Y esto también me pareció interesante, porque también aporta una información que es bien clara de un fallo de Mar del Plata, y así también se van familiarizando un poquito con estos temas. ¿Qué significa esto? ¿A quién recuso? Al titular del juzgado, no al juzgado. O sea que si yo quiero recusar al titular y resulta que el titular, antes del primer despacho, se jubiló y ya no está más, esa recusación no tiene razón de ser. No estoy hablando, porque si no estaría recusando a todos los empleados que están en el juzgado, no, se recusa a la persona física y concreta del juez. Expresando la causa o no. ¿Está? Bueno, esto acá lo tienen, si lo quieren usar, es en el mismo PowerPoint que vimos la clase pasado sobre competencia. Bueno, ¿qué era lo que les quería decir especialmente sobre este tema que es importante y, perdón, disculpen un segundito. ¿Qué es lo que yo les quería explicar o repasar un poco? Nosotros ya indirectamente, o directamente, ¿no? Porque era la finalidad, pero con esto que vimos de recusación y excusación, ¿qué estuvimos viendo? ¿O qué estuvimos analizando? Que, aunque la finalidad no sea desplazar la competencia, hay situaciones que nos llevan a hacerlo. O hay institutos, o hay vías procesales que indirectamente o directamente van a modificar las normas de competencia, por más que sean improrrogables, indelegables y de orden público. Ahora, ¿esto es un capricho? ¿Esto es una situación arbitraria? No. Está permitida por el mismo Código de Procedimientos.
Entonces, sigue siendo improrrogable, indelegable y de orden público. Pero el mismo código determina en ciertas condiciones o ante ciertas particularidades que se desplace la competencia. Es decir, que el juez que debería ser el juez natural y entender en ese proceso, no va a ser el competente o no va a ser ante quien tramite el proceso judicial. Vamos a ver entonces de todo lo que vimos. Quiero que ustedes me digan que de lo que vimos, no me hablen de otros temas que no vimos, de lo que vimos, o de lo que vieron conmigo, vamos a ser claros, de lo que vieron conmigo. ¿Qué cuestiones o qué institutos o qué opciones nos da el código para modificar las normas de competencia? O que modifican las normas de competencia, en forma, sea esa la finalidad o sea otra. Los escucho. La recusación con causa, Perfecto. por ejemplo. La recusación con expresión de causa, sin expresión de causa, y la recusación, perdón, la excusación, la recusación con expresión de causa y la recusación sin expresión de causa, Sonia, digamos que los tres conformarían parte de lo mismo, son institutos, vías para garantizar la imparcialidad del juez, pero que indirectamente desplazan la competencia. Porque hay que sortear uno nuevo. Perfecto. Acá me escribió Estefanía. La prórroga, perfecto. La prórroga. La prórroga. Espera que explico la prórroga y ahora me decís, Jacqueline. La prórroga es un acuerdo de partes de modificar la competencia territorial. Acá sí que la finalidad es modificar la competencia territorial en asuntos que sean de contenido exclusivamente patrimonial, ¿no? Por supuesto. Pero hay un acuerdo de partes. O sea que la finalidad de las partes es modificar la competencia territorial. Por ende, en este supuesto estamos hablando de una vía que tiene por fin modificar la competencia. La recusación y excusación tenía otra finalidad. Sí, Jacqueline, no sé qué me habías dicho. La declinatoria y la inhibitoria. A ver, perdón, Estefanía, te digo algo que esto me vas a decir si lo vimos o no y me gustaría que lo expliques. ¿No tenés micrófono? Pero andamos viendo si tenés micrófono y mientras le contesto a Jacqueline. Jacqueline, ¿cuál es la finalidad de la declinatoria y la inhibitoria? Garantizar la competencia. ¿Y entonces? Sí, mala mía. ¿Te estás contradiciendo? Sí, no, lo que pasa es que se ve que me había llegado como tarde el audio de la clase porque tengo malísima señal. Me escucho bien las preguntas. Bien, repito la pregunta. ¿De qué manera el código nos permite modificar las normas de competencia? La declinatoria y la inhibitoria son las vías para garantizarla, no para modificarla. Sí, ahí está. Perfecto. O sea que declinatoria e inhibitoria no va la respuesta. Ahora, si alguno le tenía la misma idea. Bien. A ver, Estefanía, vos pusiste conexidad. ¿Por qué pusiste conexidad? ¿Qué sabemos de la conexidad? Y cuando una persona tiene, por ejemplo, varias causas que una tiene que ver con la otra, pueden tramitar todas ante un mismo juez para que dicte una única sentencia. Bien, perfecto, muy bien. ¿Cuándo vimos nosotros eso? ¿Eso ustedes lo vieron? No lo vieron conmigo, creo que lo vieron, ¿no? ¿O lo vieron conmigo? No lo vimos, pero está dentro de la... Claro, leímos el artículo 6. Maravilloso. Está bien. Y vimos artículo 5, ¿leímos en clase artículo 5 y 6? Perdonen, porque con el tema de las dos comisiones nunca me acuerdo, hay cosas que me Sí, lo confunden de leí uno al yo otro. la semana Lo leíste pasada. vos. Creo que Lo fue leíste lo vos. que leí yo. Bien, exactamente. Ahí nosotros, bien, Estefanía, cuando nosotros vimos conexidad, lo vimos en el artículo 6. ¿Y qué es la conexidad? Es cuando
existe algún vínculo en los procesos que, por ejemplo, tienen una relación jurídica en común o tienen circunstancias fácticas en común, que hacen que sea necesario que tramiten ante el mismo juez. ¿Para qué? Para evitar la posibilidad de sentencias contradictorias. Un accidente de tránsito múltiple es el mejor ejemplo. Imagínense ustedes que haya un accidente de tránsito donde participaron un transporte público de pasajeros con varias personas, con 2 autos. Entonces, si uno de las personas que está en el colectivo lo demanda al colectivero y y a la empresa de colectivo y sale condenado, pero resulta que otra lo demandó a uno de los o uno de los autos, lo demanda el otro auto y sale condenado. Entonces estaríamos teniendo sentencias contradictorias. Necesitaríamos que el mismo juez dicte sentencia en todas las causas vinculadas con el mismo hecho, para que se esclarezca realmente quién es el responsable o quiénes son los responsables, y en su caso, esos tendrán que responder por los daños que hayan podido generar. ¿Mm? Doctora, Entonces, perdón, una sí, aclaración nada más. sí. Me confundí yo, la semana pasada no vimos los artículos 5 y 6, vimos los primeros artículos, el 2, el 3 y el 4. Ah, me parecía. Listo, después Porque lo ahora vamos que a leer. agarré el código me fijé y para sacar la duda. Sí, me parecía. Listo, ahora después los leemos. Bueno, lo que nosotros vamos a ver es que lo que se llama acumulación o conexidad son dos cosas distintas, pero eres ahora que las interpreten con estos elementos que le estoy dando, que hay más de una causa vinculada con una misma relación jurídica que van a tramitar ante el mismo juez. Otro ejemplo que está en el artículo 6, que habla de la conexidad, no de la acumulación, es, por ejemplo, todas las cuestiones vinculadas con de derecho de familia, vinculadas o que se desprenden o que nacen de un mismo matrimonio. Entonces, si hay un juicio de nulidad de matrimonio o un juicio de divorcio, el juez competente va a ser competente para entender en todas las cuestiones vinculadas con ese vínculo. Es decir, lo que pueda llegar a ser al régimen de comunicación con los hijos menores, lo que pueda llegar a ser el pago de la cuota alimentaria, lo que pueda llegar a ser la división de la sociedad conyugal. El mismo juez competente en el divorcio va a ser competente. Entonces, si yo tengo que iniciar está iniciando un juicio de divorcio y es competente el juzgado 2 de familia de primera instancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, y tengo que iniciar un juicio de reconocimiento no, ¿cómo es? De alimentos, ¿dónde lo voy a iniciar? Va a ser en un juzgado civil de familia, Departamento Judicial de Mar del Plata, de primera instancia, o sea que ahí él sigue la misma competencia, pero no va a ir a sorteo. Voy a pedir conexidad con el expediente, con el divorcio. Entonces va directamente al juzgado donde tramita el divorcio. ¿Mm? Esto modifica también las normas de competencia, indirectamente. Modifica la competencia, en este caso de la conexidad, modifica la competencia en razón del sorteo. Pero cuando hablamos de la acumulación, que son distintos expedientes con distintas partes, pero que todos tienen vinculación con el mismo hecho y la misma relación jurídica, ahí se puede modificar también la competencia territorial. Por ejemplo, si se murió un deudor, me va a través de, bueno, ese sería otro tema, pero sería parecido, después lo vamos a ver, que es lo que se llama el fuero de atracción. El expediente del juicio contra la persona fallecida va a tramitar donde tramite la sucesión, aunque sea de otro departamento judicial. Entonces se modifican las normas de competencia. ¿Pero de dónde surge todo esto? Del mismo código, del artículo 5, del artículo 6 y de otros artículos. Y del Código Civil, que es el que también habla del fuero de atracción. ¿Mm? Entonces tenemos fuero de atracción, conexidad y acumulación, prórroga de competencia, recusación y excusación. Son distintos institutos que todos, de manera directa o indirecta, desplazan la competencia del juez. ¿Qué otra cosa que la vieron conmigo? ¿Puede ser arbitraje, profe?
A ver, ¿qué sería el arbitraje? O sea, ¿qué sería exactamente? ¿Cómo lo dirías? Si hubiera qué. Está perfecto, es arbitraje. Yo diría que las partes eligen desplazar la competencia del juez y poner esa competencia de realizar la actividad jurisdiccional a un árbitro, sería un juzgado arbitral. Perfecto, perfecto. ¿Cómo lo explicaste? La palabra sería sometimiento. Las partes deciden desplazar la competencia judicial y someterse a la competencia arbitral. O sea que prorrogan la competencia a favor de árbitros. Perfecto. Ese es otro ejemplo de desplazamiento de la competencia. Pero ahí, ¿qué finalidad tiene? Desplazar la competencia, ni más ni menos. Esa es la finalidad. Bien, muy bien. ¿Quiere leer alguno de los artículos 5 y 6? Así, ya que estamos, repasamos un poquito ese tema. Los leo. Dale. Artículo 5. Reglas generales. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, procediere y sin perjuicio de las reglas contenidas en este código o en otras leyes, será juez competente. 1. Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa, si ésta fuese varias o una sola, pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas a elección del actor. La misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio. 2. Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado a elección del actor. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados estos últimos. 3. Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación y en su defecto a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente en el momento de la notificación. El que no tuviera domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia. 4. En las acciones personales derivadas de delitos o cuasi delitos, el del lugar del hecho o del domicilio del demandado, a elección del actor. 5. En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor. Perdón, 6. Jacqueline. Perdón, te interrumpo un minutito. Fíjense que hay en varios supuestos más de una opción. Entonces, si estamos hablando de derechos reales, o sea, derechos sobre bienes inmuebles, va a ser importante la ubicación del lugar. Ese igual no lo sigas leyendo porque lo que quiero más que nada es que ustedes tengan como alguna noción de cómo se interpreta, porque muchos de los derechos de los que se hablan no los conocen. Y ahora pasamos al 6. Pero antes quiero que entiendan lo siguiente. Si nosotros hablamos de derechos vinculados con la cosa, con el bien inmueble, que serían los derechos reales, como puede ser el dominio, la posesión, estamos hablando del lugar donde se encuentra la cosa. Si estamos hablando de derechos personales que pueden nacer de un contrato, el lugar donde se cumplió el contrato, o el lugar de cumplimiento de la obligación. O si están relacionados con cuestiones que han surgido por un hecho, el lugar donde el hecho se dio. Pero normalmente tenemos más de una opción. Entonces nos permite elegir. O sea, el actor puede elegir entre el lugar donde celebró el contrato, el lugar donde se cumple la obligación o el domicilio del deudor, por ejemplo. Esa sería una opción de determinación de competencia. Que es importante que lo tengan presente y que se acuerden en algunos casos y que entiendan el razonamiento. Básicamente, la diferencia cuando hablamos de acuerdo al tipo de derechos, que es algo que ustedes eso lo pueden ya saber teniendo obligaciones, ¿no?
Bien, te dejo entonces si querés leer vos o alguna otra persona el artículo 6. Leo, no tengo problema. Reglas, a no ser que quiera leer alguno de los otros chicos. Lee vos, nomás que no hay voluntarios. Ay, Dios, se me tildó. Bueno, a ver, les pido algún otro entonces. Ahí si está. puede leer. Ah, ¿está? Bueno, listo, te escuchamos. Ahí no, ahí está, se me había tildado la señal, perdón. Artículo 6, reglas especiales. Al falta de otras disposiciones, será juez competente. 1. En los incidentes, tercería, citación de evicción, cumplimiento de transacciones celebradas en juicio, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en juicio, obligaciones de garantía y acciones accesorias en general, el del proceso principal. 2. En los juicios de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, el del juicio de divorcio o nulidad de matrimonio. 3. En la exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, alimentos y litis expensas, el del juicio del divorcio o nulidad de matrimonio, mientras durare la tramitación de estos últimos. 4. En las medidas preliminares y precautorias, el que deba conocer en el proceso principal. 5. En el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el que deba conocer en el juicio en que aquel se hará valer. 6. En el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del Ejecutivo, el que entendió en esto. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Lo único que me queda decirles de competencia ordinaria es el concepto de lo que se llaman cuestiones de competencia positiva o cuestiones de competencia negativa y quién las resuelve. Si se sortea un expediente y cae en un determinado juzgado y el juez considera que él es incompetente, en razón de la materia, del territorio, lo que sea, se declara incompetente, ¿no? Se inhibe. ¿Qué pasaría con el expediente? ¿Qué les parece? ¿Cómo fue la pregunta, perdón? Se inicia un proceso, un juez de Mar del Plata, de Juzgado Civil y Comercial, se inhibe diciendo que él es incompetente. ¿Qué pasa con ese expediente? ¿Cómo sigue el tema? Para mí, como Exactamente. dijeron en el chat, se tiene que volver a hacer un nuevo sorteo. Exactamente. Como dijo ahí Lo que Santiago, pasa es hay que que el nuevo sortear. juez sorteado también puede... Claro, se sortea un nuevo juzgado. Y entonces va el expediente al otro juzgado. Pero resulta que el otro juez dice, no, yo no soy el competente. Esto no es de mi competencia. Estaba bien sorteado el juez del juzgado 2, así que yo me inhibo. Ahí tenemos lo que se llama un conflicto de competencia negativo. Este conflicto de competencia negativo puede tener su origen en que las partes pidieron o el demandado, perdón, planteó la incompetencia y el juez resolvió, y después pasa a otro juzgado y el otro juez está en desconformidad, o puede ser que el juez haya inhibido de oficio, no importa. Lo importante es que el conflicto se da entre los jueces, porque los dos jueces entre los que se discute cuál es el competente, los dos dicen, yo no soy competente en este caso. Ahí resuelve la Cámara, ¿no? Exactamente. ¿Qué Cámara resolvería? La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
Claro, bien, Santiago, exactamente. En este caso, que tenemos que ver entre la competencia del Juzgado Civil y Comercial de Mar del Plata 1 o 2 y la competencia del Juzgado Civil y Comercial también de Mar del Plata del Juzgado 5, va a resolver la Cámara de Apelaciones, que es un tribunal competente común a ambos. A ambos. ¿Mm? Bien. Pero si el juez del Departamento Judicial de Mar del Plata dijera, yo soy incompetente en razón de la materia porque este es un tema laboral, y cuando llega el expediente al Tribunal de Trabajo, le estoy planteando un caso medio improbable, pero no importa, para que entienda. Llega al Tribunal de Trabajo y el juez del Tribunal de Trabajo dice, esto es materia civil, el tribunal es incompetente. También tendríamos un conflicto de competencia negativo. ¿Y quién lo resuelve? La Suprema Corte. Suprema Corte, Bien. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia? porque es común a los dos. Porque es Porque es el superior a el ambos. único tribunal, o el que sigue, tribunal de alzada común a ambos. Y además, porque como ya acá figura en el cuadrito, y ustedes esto lo vieron con el doctor Basso, dentro de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, es resolver los conflictos de competencia suscitados entre jueces, dice de distinta jurisdicción, pero sería de distinta competencia, ahora que ustedes saben más, o de otros funcionarios. Eso es competencia originaria de la Suprema Corte. Claro, porque ¿cómo hacemos para encontrar un tribunal común si no lo hay? Si nosotros tuviéramos un conflicto de competencia entre un juez civil y comercial de Mar del Plata y un juez civil y comercial de Necochea, pasaría lo mismo. Los dos son civiles y comerciales, pero las cámaras de apelaciones, que son sus respectivos tribunales de alzada, no les son competentes a ambos. Porque la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata no tiene competencia en Necochea. No es tribunal de alzada de Necochea. Y la de Necochea no es tribunal de alzada de Mar del Plata. Por ende, el tribunal competente será la Suprema Corte de Justicia. ¿Está entendido? Sí. Ahora, si el conflicto se da entre un juzgado contencioso administrativo de primera instancia del Departamento Judicial de Mar del Plata y un juzgado contencioso administrativo de primera instancia del Departamento Judicial de Necochea. El mismo ejemplo, pero juzgado contencioso administrativo. ¿Quién será el tribunal competente para resolver el conflicto de competencia? Bien, la Cámara de Apelaciones en los contenciosos administrativos regional, exactamente, Santiago. Porque acuérdense, el otro día la mencionamos, que eso también lo deben haber visto con Basso o lo verán en la mañana, tienen clase con él. Acuérdense que la Cámara tiene una competencia sobre 5 departamentos judiciales, tiene una competencia territorial mucho más amplia. ¿Por qué? Porque hay un menor nivel de litigiosidad, entonces no es necesario tener una cámara en cada departamento. Entonces es competente para resolver todas las resoluciones que sean apelables dictadas en los procesos contenciosos administrativos dictados por o emanados de los juzgados civiles, de los juzgados contenciosos administrativos de primera instancia de los departamentos que son Mar del Plata, Necochea, Azul, Balcarce y Dolores. Exacto. Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca, Azul y Dolores. Así es. ¿Mm? ¿Está entendido? Pero si el problema se generara entre un juez contencioso administrativo de Necochea y un juez contencioso administrativo de La Plata, ¿quién va a ser el tribunal competente para resolverlo? La Suprema Corte. La Suprema Corte, claro. Bien. Bueno, ahora, si el conflicto en vez de ser negativo fuera positivo, ¿qué significa? Que los dos están diciendo yo soy competente. Y resuelve lo mismo. O sea,
Si el conflicto es positivo o negativo, no importa, lo va a resolver siempre el tribunal de alzada que sea común a ambos. Esa es la respuesta. El tribunal de alzada común a ambos. En algunos casos es la Cámara, en otros casos es la Corte, la Suprema Corte. ¿Está Perdón, claro? profe. Sí. Entonces sería negativo cuando ninguno de los dos cree que es competente y positivo cuando los dos creen que son competentes. ¿Sería así? Sí, más que creer, te diría, dicen, Ah, claro, dicen ser. se más que creer. manifiestan o resuelven declarándose competentes o inhibiéndose porque declarándose incompetentes. Sí. Bien, bien, bien. En Gracias. realidad, está perfecto. En realidad, esta cuestión nace puede nacer porque el juez de oficio se inhibe, el primero, o puede nacer porque el demandado plantea la incompetencia, pero después ya la parte queda relegada. Ya acá se genera un conflicto entre los jueces. O no, porque a lo mejor el juez de Mar del Plata dice soy incompetente y el juez de Necochea dice sí, el competente soy yo, y no hay ningún conflicto. Pero si lo hubiera, se resuelve de esta manera. ¿Está? Bueno, para ir cerrando la clase, quiero hacer un pequeño repasito de algunas cuestiones del sistema judicial argentino. Ahora sí, están viendo la lámina esta que en realidad no es un PowerPoint, ahora sino que es sí, una lámina de sistema el judicial. cuadrito. ¿Cómo? Bien, Sí, sí, se ve. perfecto. ¿Y ahí también se sigue viendo? Sí. Qué maravilla. Bueno, espérenme un segundo. Como estaba mirando algo acá del campus. A ver. Bárbaro. Bueno, cuando nosotros hablamos del Poder Judicial, eso ya ustedes lo vieron con vaso, no Tengo quiero una ser consulta. reiterativa. ¿Cómo? Tengo una consulta. Decime. Ahora comenzaríamos a ver unidad 3, ¿verdad? No, en realidad sigo con competencia. Lo que pasa es que ustedes este tema lo vieron con el doctor Vaso, pero por lo que él me dijo, no da profundamente la competencia federal. Entonces vamos a hacer un repasito de competencia federal que en realidad sí sería de la bolilla 3. Pero bueno, pero volvemos a lo mismo, pero todo forma parte del tema competencia, no es que ando paseando hoy por las bolillas, de acá para Buenísimo, allá, gracias. porque sí. Bien, cuando nosotros hablamos de la Constitución nacional, que eso ya lo hemos visto, la Constitución nacional habla de los artículos, el artículo 5 determina, el artículo 1 que determina la forma de gobierno representativa republicana y federal, el artículo 5 que establece que las constituciones de las provincias tienen que seguir la forma de gobierno y asegurar la administración de justicia, o sea, eso ya lo hemos visto bastante, y los artículos de las provincias, que las provincias deben ejercer la competencia, deben asegurar la administración de justicia, pero además deben tener su propia constitución, sus propias instituciones, órganos de gobierno y demás. Que eso serían los artículos 121, 123, 126. Ahí nosotros tenemos como los fundamentos de por qué tenemos un poder judicial nacional con competencia federal y un poder judicial con competencia ordinaria. Todo lo que hemos estado viendo nosotros ahora tiene vinculación con la competencia ordinaria. La cuestión en sí es que esa competencia ordinaria, ¿cómo sabemos en qué asuntos o en qué casos va a ser competente un juez ordinario y en qué caso va a ser competente un juez federal? Ese sería el kit por el cual yo también estoy entrando un poquito en este tema. Ustedes el día de mañana son abogados, viene alguien y les plantea un conflicto y quiere que lo indemnicen económicamente por los daños que le generó una mala praxis médica. Y ustedes primero van a tener que ver, o sea, van a tener que estudiar muchas cosas. Van a tener que analizar quién es el juez competente, van a tener que analizar si la acción está vigente o prescribió, si la parte es titular, quiénes son los obligados, y después con todos estos presupuestos procesales tendrán que ver la cuestión de fondo. Pero primero, para saber quién es el juez competente, tenemos que saber si es competencia ordinaria o competencia federal.
La competencia está tratada en la Constitución Nacional, artículos 116, 117 y el 118, inciso 12. ¿Y qué es lo que dice? Que los órganos que componen el Poder Judicial Federal, que son jueces de la nación, que están distribuidos por todo el país, pero que no son los llamados jueces nacionales que están en Cava, porque estos tienen competencia ordinaria, los jueces nacionales de Cava. Se llaman nacionales y son designados también por el Poder Ejecutivo porque tuvo su origen cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era la capital federal, nada más. Cuando se conformó como ciudad autónoma y creó su propia constitución, empezó a formar su poder judicial, pero su poder judicial, que es local, tiene competencia en algunos asuntos muy acotados de materia penal, después en lo que es faltas y contravenciones, y en lo que es contencioso administrativo. Nada más. Todo lo que es civil, comercial y laboral, y todo el resto de lo que es penal, sigue manteniendo que sería la competencia ordinaria, la siguen manteniendo los juzgados ordinarios de la capital federal, llamados juzgados nacionales. Punto y aparte. Los demás, que son los que ejercen la competencia federal, se llaman juzgados federales. ¿Y qué componen? El Poder Judicial de la Nación. ¿Y dónde está? En todo el país. Tenemos en Mar del Plata juzgados y Cámara Federal de Apelaciones, y tenemos en todo el país. Pero conviven con los jueces ordinarios. Porque nosotros en Mar del Plata tenemos la sede del Departamento Judicial de Mar del Plata, que tiene competencia ordinaria, y tenemos por otro lado los juzgados y cámaras federales, que ejercen competencia federal. Entonces, ¿cómo sabemos dónde tenemos que iniciar el proceso? Cuando hablamos de la competencia federal, creo que ustedes lo saben, que es de excepción, es decir, que como regla son competentes los ordinarios. Lo que no sea de competencia ordinaria será federal. Es expresa, porque únicamente va a actuar los jueces federales en los casos en que la Constitución o las leyes especiales determinan que es competente. No se desprende, es restrictiva, no se puede extender a casos similares, y en caso de duda no va a ser competente la justicia federal, va a ser competente la ordinaria. Es suprema y es privativa, porque las resoluciones dictadas por la justicia federal nunca podrían ser revisadas por tribunales provinciales. Bien, entonces volvemos a la pregunta del millón. ¿Cuáles son los temas que van a ser de competencia federal? Bueno, los temas que van a ser de competencia federal son los que enuncia el artículo 116 de la Constitución Nacional. Y ahí vamos a ver que la Constitución hace una división de la competencia federal determinando puntos regidos por la Constitución, puntos regidos por leyes nacionales dictadas por el Congreso de la Nación y por tratados internacionales que no estén dentro de lo que es los códigos de fondo. ¿Está? O sea que nosotros estamos sacando las cuestiones que no son los códigos de fondo. ¿Cuáles son los códigos de fondo? Código civil y comercial, código laboral, las leyes laborales, seguridad social y derecho Código penal. penal. Y el código penal, exactamente. Eso es materia de la justicia ordinaria. Todo lo que no comprenda eso y que esté regulado por la Constitución o por tratados internacionales o por leyes especiales y que no configure esta materia, será competencia federal. ¿Está? Bien. Después también, en razón de la materia, va a ser competencia federal todas las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. Es decir, toda relación o acto o hechos jurídicos, con efectos jurídicos, que tengan relación con lo que es la navegación, el transporte y el comercio marítimo, y también aeronáutico y espacial, porque esto se fue incorporando porque tiene la misma regulación, a través de leyes especiales.
las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima nos están hablando en realidad de la materia, que es derecho marítimo, aeronáutico y espacial, y también del lugar donde los hechos se pueden haber generado. Pero bueno, en principio, en razón de la materia tenemos causas regidas por la Constitución, por leyes especiales que no sean los códigos de fondo, por tratados internacionales que no comprenda materia regida por los códigos de fondo. Y las causas de almirantazgo, jurisdicción marítima, aeronáutica y espacial. Eso sería la competencia federal en razón de la materia. ¿Está claro? La competencia federal en razón de las personas o de la investidura del sujeto es en lo supuesto que el artículo 116 nos habla que sea parte del conflicto una persona que por determinadas características, por la seguridad y el interés de la nación o de las relaciones internacionales, sea conveniente que sea competencia federal. ¿Cuáles son estos casos? Uno, cuando la nación se aparte. Y cuando hablamos de la nación, ¿de quién hablamos? ¿Del Poder Ejecutivo? Del Poder Ejecutivo y de todos los ministerios, toda la administración pública. Por ende, si fuera parte del conflicto la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque ustedes le quieren hacer un juicio porque no les permitió el ingreso, o porque hubo un accidente en el seno de la universidad, o por el motivo que sea, o porque no aprobaron un concurso, ¿quién va a ser el juez competente? ¿Federal u ordinario? Federal. Federal, porque la nación es parte a través de una institución que depende de ella exactamente, que es la Universidad Nacional de Mar del Plata, que depende del Ministerio de Educación. Y si en vez de ser la Universidad Nacional de Mar del Plata fuera parte del conflicto la Universidad de FASTA, ¿también sería federal? No. No, porque es una entidad privada. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los sujetos que determinan que la competencia sea federal? Que la nación se aparte, las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, es decir, las personas que ejercen la función en representación de un Estado extranjero. Ya sea las personas, todos los delegados que están con el cónsul o con el ministro o el representante extranjero, su familia y el personal doméstico que trabaja también con ellos. Todo eso compone las causas de la persona, ¿no? Después, cuando hay conflicto entre las provincias, ahí también va a ser competencia federal por el carácter de personas jurídicas que serían las distintas provincias. Cuando haya conflictos entre una provincia y un Estado extranjero. Cuando haya conflictos entre una provincia y los vecinos de otra provincia o ciudadanos extranjeros. ¿Está? Es decir, conflicto entre provincias, conflicto entre una provincia y un Estado extranjero, conflicto entre una provincia y un ciudadano extranjero o un vecino de otra provincia. Y también va a ser competencia federal los conflictos que van a ser de derecho ordinario, de aplicación del código, de los códigos de fondo, conflictos que se dan entre vecinos de distintas provincias. Y ahí sí vamos a ver que un caso que se da entre, no sé, un contrato de alquiler de un inmueble que está en Mar del Plata, que ustedes como están estudiando y son de otro lugar, lo están alquilando en Mar del Plata para vivir acá, y la dueña vive en Buenos Aires, capital federal, si existiera un conflicto, en razón del carácter de vecinos de distintas provincias, ella es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ustedes de la provincia de Buenos Aires, generaría que fuera competente la justicia federal. Lo que pasa es que en este caso se puede renunciar, es el único supuesto de prórroga, se puede renunciar a la competencia federal y someterse a la ordinaria. Y ahí eso en el mismo contrato va a decir que si hubiera un conflicto se va a resolver en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los juzgados ordinarios, por ejemplo. Pero, en principio, el carácter de vecino de distintas provincias determina la competencia federal. ¿Está claro entonces?
Sí, sí, profe. Bueno, ahora, ¿quién es el tribunal competente para resolver estos conflictos? Y acá quiero que ustedes estudien el 116 por un lado y el 117 por el otro, pero transcriban la parte pertinente. Y ahora les explico por qué. El 117, ¿qué nos va a decir? Que todos los casos pueden llegar a la Corte, pero pueden llegar en grado de apelación. Es decir, que cualquiera de estos procesos, salvo dos excepciones que ya vamos a ver, cualquiera de estos procesos, se van a iniciar ante un juez federal de primera instancia. Si la resolución no nos satisface, nos genera un agravio, la podemos apelar y va a ir a la Cámara Federal de Apelaciones. Y si esa resolución nos genera un agravio y es viable el recurso extraordinario federal, interpondremos un recurso extraordinario e irá a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que va a llegar a la Corte Suprema en grado de apelación, es decir, en virtud de un recurso extraordinario federal que se va a interponer sobre una Cámara, sobre la resolución dictada por una Cámara de Apelaciones Federal. En todos los casos, salvo dos, que ¿cuáles son? Cuando sea parte la provincia, ya sea en un conflicto con otra, o en un conflicto con otro estado, con un estado extranjero, o con un ciudadano, o vecino, o sea, un ciudadano de otra provincia, un vecino de otra provincia, o un ciudadano extranjero, o sea que la provincia es parte, va a ser competencia federal y va a ser originaria y exclusiva de la Corte. O cuando el asunto sea parte cónsules, embajadores o ministros extranjeros. ¿Qué significa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a tener competencia originaria y exclusiva? Se inicia la Que va a causa ahí. actuar como... Se inicia la causa ahí. Y no sé quién empezó a decir, va a actuar como. No, como estaba hablando la compañera, por eso me boteé. Perfecto. Que va a actuar como si fuera un juzgado de primera instancia, o sea, como si fuera el juzgado originario que le presenta la causa. Bien, te voy a hacer una aclaración. Primero, no es como si fuera, es el juzgado de primera instancia, es el juzgado competente, porque la competencia se la da la misma Constitución en el artículo 117, pero no actúa como de primera instancia, y acá Karen, esto va también para vos, ojo, no actúa como primera instancia, actúa como única instancia, porque es el único que tiene competencia. Fíjense que el artículo 117 dice que tiene competencia originaria y exclusiva. Es decir, que ningún otro tribunal va a poder resolver o entender en esa causa. ¿Está entendida la diferencia? Sí, me había tragado esa partecita. Bien, Karen también, ahí vi que pusiste. ¿Está claro? ¿Alguien tiene acá la Constitución para leer los artículos? Y les hago mientras buscan y alguien me dice quién, les comento rápidamente qué pasa con el 75 inciso 12, que también es importante. El 75 inciso 12, esperen que me perdí la... El 75 inciso 12, ¿qué es lo que nos dice? Nos va a decir que, esto se los dejo como para que ustedes tengan y puedan, después si quieren, si les sirve, se la subo, porque esto es de la doctora Bustamante. El 75 inciso 12, ¿qué nos va a indicar? Que el 75 habla de las facultades del Congreso. El Congreso de la Nación tiene la potestad de dictar los códigos de fondo, pero también va a dictar las leyes especiales de competencia federal. ¿Está? El Congreso de la Nación, el Poder Legislativo de la Nación, dicta los códigos de fondo, civil, comercial, laboral, minería, seguridad social y penal, que van a ser aplicados por los jueces ordinarios o por los federales. ¿Y cuándo va a ser aplicado un código de fondo por un juez federal en base a lo que vimos? Al artículo 116, ¿eh? ¿Cuándo va a ser aplicado?
¿Cuál fue la pregunta, perdón? La pregunta fue, dijimos que el 75, inciso 12, dice que el Congreso de la Nación va a dictar los códigos de fondo. Ya sabemos cuáles son: civil, comercial, laboral, minería, seguridad social y penal. ¿Que van a ser aplicados por los jueces ordinarios? Sí, porque los jueces ordinarios no pueden aplicar leyes especiales de competencia federal. Van a ser aplicados por los jueces ordinarios. Pero en algunos casos también la justicia federal va a aplicar los códigos de fondo. ¿Cuándo sería? Bueno, a ver, Estefanía, si la causa fuera jurisdicción marítima, ¿aplicaría el Código Civil? La respuesta es no. Tiene que aplicar la legislación especial de derecho, claro, de derecho aeronáutico, marítimo, espacial, lo que corresponda. Supletoriamente, para cuestiones no regidas especialmente, sí puede aplicar el Código Civil. Pero la competencia está dada en razón de la materia, y la materia es federal. Entonces, la aplicación del código de fondo, civil o comercial o laboral, porque podría haber alguna cuestión de trabajo, puede ser supletoria, pero el derecho fundamental es el derecho que hace que sea competencia federal. ¿Está entendido? Ahora, si nosotros estamos diciendo que es competente el juez federal porque es parte o son parte del conflicto sujetos que según la Constitución hacen que la competencia sea federal, o sea, por la calidad de sujeto, no por la materia, ahí seguramente se aplique nada más que el código de fondo, que los códigos de fondo. No haya leyes especiales. ¿Mm? A ver, ¿Puede decir un Santiago, ejemplo, profe? sí, pregunto primero a los de un ejemplo. Santiago, no entiendo bien cuál sería tu... Sí, Estefanía, sería eso. ¿Cuándo sería, es competente en razón de la materia? ¿A qué te referís? Fíjate si podés explicarlo con el audio, por favor. Si fueran, por ejemplo, embajadores y cónsules, ¿se aplicaría código de fondo? Ahora les explico. Santiago, yo lo que no entendí, ¿qué quisiste decir cuando pusiste, cuando es competente en razón de la materia? ¿Te estabas refiriendo a cuando aplica? Está bien. Te estabas refiriendo a tu comentario, fue respuesta a la pregunta de si va a ser competente, cuándo va a aplicar las leyes especiales. ¿Te referías a eso? Porque no me quedó claro cuándo lo dijiste. Ah, está bien. Si es eso que dice Karen, está perfecto. A ver, vamos a hacer una revisión del tema. Si la competencia está dada en razón de las personas, el conflicto puede ser, como bien creo que dijo Karen, se puede dar, o no me acuerdo quién lo dijo, se puede dar entre dos vecinos de distintas provincias. Y estamos hablando de un contrato de locación. Entonces va a ser el código de fondo lo que se va a aplicar, el código civil o la ley de locaciones urbanas. ¿Está claro? No hay leyes especiales federales, porque lo que determina que la competencia sea federal no es la materia que está en juego, es el carácter de vecinos. Hace entonces, en este caso, que hasta se pueda modificar la competencia. Pero si nosotros estamos determinando que la competencia federal es en razón de la materia, lo que va a regir ese conflicto es la ley especial que se dictó en esa materia, ya sea ciudadanía o ya sea jurisdicción marítima, o sea, temas de derecho marítimo, aeronáutico o espacial, ¿entienden? Entonces, la norma que se aplica es la norma especial que es de competencia federal, que nunca va a ser aplicado por un juez ordinario la ley de ciudadanía, porque no es competencia de él. Y por supuesto que
tal vez aplique igual las normas de fondo supletoriamente en aquellos temas que no estén regulados. Pero lo que va a determinar el carácter de competente federal es la materia. Pero cuando el carácter de competencia federal está determinado en razón de la persona, según cuál sea la materia, ahí los jueces federales van a aplicar los códigos de fondo. Eso es lo que dice el artículo 75, inciso 12. ¿Mm? ¿Está claro? Vamos a hacer una cosa. Lean ustedes el artículo 116. La clase que viene vamos a ver tutela judicial efectiva el miércoles que viene y cualquier cosa hacemos un repaso de esto. Y leamos ahora, si alguien puede, el artículo 117 y el 75, inciso 12. Profesor, una pregunta. Decime. ¿Siempre que sea competencia federal en razón de las personas, se va a aplicar la ley de fondo? Sí, salvo que también el conflicto fuera un conflicto regulado por la materia, entonces que sean ambas cuestiones. Pero si no, el derecho vigente es el mismo derecho en todo el país. Lo que determina que sea competente un juez ordinario o un juez federal es que sean parte del conflicto el Estado nacional y no el Estado provincial. Si fuera el mismo conflicto, pero en vez de ser ARBA es la FIP, por supuesto que va a aplicar las leyes especiales que regulan la actividad de la FIP, por ejemplo, que son leyes federales. Pero también se va a aplicar el código de fondo, el código civil supletoriamente. Pero el conflicto es el mismo. La diferencia es que, como uno la nación es parte a través de la FIP, es federal, y como en el otro la provincia es parte, es provincial. Como va a ocurrir lo mismo si el juez competente es un juez de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Mendoza. Va a aplicar el mismo código civil, pero va a ser competente otro ámbito. Acá pasaría lo mismo. Puede ocurrir que haya una ley especial que regule, además del carácter de persona que hace que la competencia sea federal, o no. ¿Mm? Como dice el artículo, que va a dictar el Congreso los códigos de fondo, y dice todos cuáles son, que serán, sin que esto altere las jurisdicciones locales, según la jurisdicción, no me acuerdo exactamente cómo es que dice, se me fuera la frase, pero lo que quiere decir es que esos códigos de fondo que los dicta el Congreso de la Nación van a ser aplicados por todos los jueces ordinarios de todas las provincias, sin que esto afecte la competencia provincial. Y en caso que sea competente por las personas o el lugar, también serán aplicados los códigos de fondo por la justicia federal. ¿Quién puede leer el artículo? Son cortitos. Así cerramos el tema. Yo leo, profe, el 117. El 117 y el 75, inciso 12. Dale, 117. Gracias. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Bien. Y ahí con lo otro. Cuando dice en estos casos, se está refiriendo al 116. Y el 116 es el que enuncia todos los casos que yo ya les expliqué, que léanlo. Pero yo lo que quiero que ustedes interpreten lo siguiente. Si en el examen yo les pregunto, ¿cuál es la competencia federal? ¿Cuáles son los asuntos de competencia federal? ¿Me tienen que hablar del 117? No. No. Porque yo les pregunto los asuntos, y los asuntos están en el 116 y en el 75, inciso 12. Ahora, si yo les pregunto, claro, exactamente, 116 y 75, inciso 12. Si yo les pregunto, porque lo complementa, si yo les pregunto, ¿cuál es la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Ahí ustedes me van a decir. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene competencia originaria y exclusiva en todos asuntos que sea parte de una provincia. Obviamente, si es la provincia con un ciudadano de la misma provincia, no. Oh, está claro eso, ¿no? O sea, la provincia de Buenos Aires contra un bonaerense, competencia ordinaria. Pero si es una provincia contra un vecino de otra, si es una provincia con otra provincia, si es una provincia con un ciudadano o contra un Estado extranjero, es competencia federal. Y exclusiva de la Corte. O en los casos en que sea parte un ministro, cónsul o embajador extranjero.
Pero no pongan en todos los demás casos la competencia federal va a llegar a la Corte en grado de apelación si hubiera un recurso extraordinario contra una resolución dictada por la Cámara de Apelaciones o el Tribunal Oral que corresponda. Con eso no es suficiente. Tienen que explicar cuáles son los otros casos. ¿Está claro? Bueno, entiendo que sí. Lees, por favor, el 75, inciso 12. 75 es atribuciones del Congreso de la Nación. Sí. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. Y especialmente leyes Espera un generales. segundo. Perdón un segundo. Esta parte es la que yo les expliqué que quiero recalcar. Dicta los códigos de fondo que serán aplicados por los jueces ordinarios o los jueces federales, según quien fuera el competente, que si bien son de los jueces ordinarios y no significa que porque los dicte la nación esté alterando la competencia de estos, también pueden ser aplicados por los jueces federales cuando estos sean competentes en razón de las personas o de las cosas, o porque corresponda, como sería la jurisdicción marítima. Y ahora vas a nombrar lo que sigue, que serían las otras cuestiones de leyes especiales que hacen también a la competencia federal. Te escuchamos. Y especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina. Así como Así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requieran establecimiento del juicio por jurado. Perfecto. Entonces, todos los temas que puede ser de tráfico, ya sea de contrabando, narcotráfico, de armas o de lo que sea, o sea, eso es competencia federal. Eso está regulado por leyes especiales y solamente son los jueces federales los que van a poder estar procesando una causa. Y si esta cayera en un juzgado ordinario, ¿qué va a pasar? El juez ordinario se va a declarar incompetente diciendo que es materia federal. Y la materia federal nunca puede ser tratada, o falsificación de la moneda, por ejemplo, nunca puede ser tratada por un juez ordinario, porque es materia exclusiva de la justicia federal. ¿Está claro? Ahí Jerónimo Campana, que es el ayudante alumno, estaba preparando un PowerPoint sobre competencia federal, que yo se los quería subir, pero bueno, ahí le planteé algunas cuestiones para que las modifique, para que les quede más claro. Los artículos son estos que vimos, y obviamente, gracias Sebastián, el artículo 108, bueno, ahí tienen este cuadrito de Camila Bustamante, que más que nada como para fijar las diferencias y de los artículos de una y otra. Y bueno, creo que ya con esto quedó el tema tratado. Muchas gracias a ustedes. Y entonces, Profe. Sí, decime. Entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerce competencia por apelación en todos los casos del artículo 116 de la Constitución Nacional, salvo los casos de asuntos concernentes a embajadores, cónsules y ministros extranjeros. O que una provincia sea parte. O que una provincia sea parte, que ejerce de forma originaria, digamos. Originaria y exclusiva. ¿Por qué hago esta Bien. diferencia? Porque acuérdense, no sé si ya lo vieron con Basso, que cuando hablan de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que es el 160 y el 161, ya no decimos que la competencia sea originaria y exclusiva siempre. A veces tiene originaria y exclusiva. O sea, hay cuestiones como es la inconstitucionalidad de una ley que se puede plantear en forma originaria en la Suprema Corte de la provincia o puede llegar a la Corte en grado de alzada, porque todos los jueces, de acuerdo al sistema de contralor difuso que tenemos en nuestro país, todos los jueces pueden controlar la Constitución y decir que una norma es inconstitucional. Entonces, la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento, ordenanza, puede llegar a la Corte en grado de apelación o en forma originaria. Por eso les hago la diferencia.
Pero hay otras cuestiones, como los conflictos de competencia entre poderes públicos o jueces de distinta jurisdicción, que llega en forma originaria exclusivamente. No tiene competencia otro tribunal para resolver el conflicto de competencia entre jueces que tienen que pertenecen a distintos ámbitos o distinta jurisdicción. ¿Está? Entonces, en ese caso no hay problema, vamos terminando, yo igual ya también, ya es la hora. Por eso digo, la Corte de la provincia tiene competencia originaria y exclusiva, o en grado de apelación. La competencia de la Suprema Corte de Justicia tiene competencia en grado de apelación, competencia originaria y competencia originaria y exclusiva. Cualquier duda sobre la competencia de la Suprema Corte me lo preguntan la semana que viene. Gracias, profe. Listo, nos vemos, buena semana, o lo mismo escriben por el foro, no hay ningún problema, y si no, nos vemos el miércoles.